Hoy nos acompaña una joven e inspiradora invitada, Cova Guerra, madrileña, ex bailarina profesional de flamenco y experta en comunicación. Actualmente forma parte del departamento de comunicación de McDonald's, es emprendedora digital y es una de las creadoras del podcast Bielas y Birras. Así que acompáñame en esta charla donde Cova nos dará los mejores consejos para tener una comunicación asertiva, estratégica y de impacto. Hola Cova, gracias por estar en este espacio, por compartir todos tus conocimientos, darme la oportunidad de hacerte muchas preguntas que tengo en el área de la comunicación, porque es algo que creo que es un pilar importante a día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Erika. Me hace muchísima ilusión compartir todo lo que pueda contigo y con tu comunidad. Gracias por contar conmigo. Me gustaría que nos comentaras quién es Cova Guerra y tu experiencia en el campo de la comunicación para aquellas personas que no te conocen. Muy resumidamente, Cova Guerra es una chica de aquí de Madrid, de 22 años, que es ex bailarina profesional de danza española y flamenco. Yo desde que era pequeña, desde los 5 años, inicié la carrera de danza española, el grado medio, y de ahí me gradué, empecé a trabajar a los 14 años y yo sabía que el arte, que la danza era mi propósito de vida, lo que me quería dedicar. Incluso no quería estudiar ninguna carrera ni nada por el estilo. Estuve trabajando en varias compañías hasta que llegó un momento que me quemé. El ambiente, quizá yo no fui lo suficientemente fuerte, tampoco me gustaba lo que era el mundo de la danza como tal y encima me hice una lesión en un pie, por lo tanto decidí aparcarlo. De ahí tuve una crisis existencial porque no sabía qué hacer con mi vida, qué no hacer, si estudiar, no estudiar, y empecé a ir a eventos de desarrollo personal y descubrí que me gustaba esas personas que se ponían en el escenario, daban una ponencia, una charla, una conferencia y conquistaban a la audiencia. Entonces decidí formarme con Mónica Galán Bravo en comunicación, dije a ver qué pasa, y a partir de, antes de acabar la formación, empecé ya a ir a eventos, me invitaban como ponente a hablar sobre comunicación. O sea que se podría decir que a día de hoy, tras más cursos, libros, podcasts, me dedico a la comunicación. Doy charlas en eventos, a empresas, dirijo el departamento de comunicación de McDonald's, tengo un podcast con un colega que se llama Diego, que se llama Bielas y Birras, el podcast, y también pues tengo mis formaciones, mis mentorías, mi comunidad, ese tipo de cosas. Muy resumidamente, Erika. Genial. Por cierto, lo del podcast, para quienes quieran saber más de ti, voy a dejar en la descripción el enlace del podcast para que conozcan más de tu proceso. Me gustaría preguntarte, dada la experiencia que has tenido con el tema de la comunicación, si recomiendas la formación como la principal forma de adquirir habilidades, porque eres una chica muy joven. Es evidente que tienes un talento para comunicar, pero lo has trabajado. Entonces, mucha gente a lo mejor está pensando o dudando si tomar alguna formación de este tipo. Siempre recomiendo, y más con comunicación, que te formes. Pero formarse no significa ir a la universidad o comprarse un curso de 10.000 euros, que también si quieres. Es formarse de la manera más básica. Cómprate un libro, ve un podcast, sigue a esas personas que hacen contenido de comunicación, estate informado, porque al final yo siempre lo digo, que da igual el emprendimiento que tú tengas, que tienes que tener un negocio paralelo que es la comunicación. Es imposible definir lo bueno que eres en lo que haces si no sabes cómo explicarlo. Por lo tanto, diría que en cuanto a comunicación es imprescindible. Es cierto que hay gente que nace con más habilidades, con más dones, con más talentos para la comunicación, pero aún así no es imposible y todos nos podemos formar en oratoria. A tu experiencia, ¿cómo crees que se puede superar el miedo a hablar en público o incluso estar frente a una cámara? El miedo a hablar en público y el miedo ante una cámara, aunque parezca lo mismo, porque al final el sentimiento es el miedo, ese temor, radica en diversos problemas. Digamos que a la hora de hablar ante el público incluso hay enfermedades, no son enfermedades como tal de que necesites algún medicamento, sino que necesitarían algún tipo de tratamiento más psicológico, que sería la glosofobia, que es este miedo a hablar en público, se conoce como glosofobia, y luego tendríamos también el síndrome del impostor, que te hace fallar, ya que ni tú mismo crees que tengas esa habilidad para hablar en público. Y luego, respecto a hablar delante de la cámara, que es lo que más suele hacer la gente, no tanto hablar en público,
Sí es cierto que lo que sucede es que tenemos que saber primero de dónde radica el problema. Eso lo primero, porque si no sabes cuál es tu problema, no sabes cómo solucionarlo. Por lo tanto, yo diría que lo que hay que hacer es tener en cuenta, sentarnos y escribir y meditar qué nos sucede. Los problemas más comunes son inseguridad, miedo a que nos juzguen, no conocer del todo el tema y hablar de él, no saber bien cómo hacerlo. Estos suelen ser los miedos principales al hablar ante la cámara. También esto de luego escuchar si no gustarte, ese tipo de cosas, no el juzgarse. Y después ya sería erradicar el problema. Pues yo no tengo miedo a verme, lo que tengo miedo es a que me juzgue la audiencia. Pues vamos a solucionarlo. Así sería como yo lo haría para empezar. ¿Aspectos de la oratoria tradicional consideras que son útiles para captar la atención? Te pongo un ejemplo, en el caso de un reel de 30 segundos, sobre todo ahora que se maneja todo a través de redes sociales. Yo diría, Erika, la estructura. Al final, cuando estás enfrente de un buen orador, que yo con mi humildad me lo considero, lo que hay es un trabajo previo muy grande. Yo no subo al escenario y digo, buenas tardes, voy a improvisar un discurso. No, hay un paso anterior de hacer preguntas a ti mismo, a quién va ese discurso, cuadrante de ideas, ensayarlo para verbal y no verbal, y ya escribir el discurso, aprendértelo, ensayarlo. Hay detrás meses y meses de trabajo incluso, por eso yo siempre pido que se me avise con bastante antelación. Lo que yo diría en redes sociales es que al ser 1 minuto y medio, es menos tiempo, 1 minuto, 1 minuto y medio, 3 minutos, menos tiempo de poder hablar, pero sí requiere la misma preparación. No estoy diciendo, por favor, Erika, que ahora tengamos que estar 2 meses preparándonos un reel, pero sí es cierto que estate unas horas, sobre todo vas a tener una estructura fiable. Lo mejor que puedes hacer para un buen reel es una estructura fiable. ¿Cómo sería esta estructura? Si me permites contarlo, Erika, diríamos que hay un gancho. Luego diríamos que hay una explicación donde damos ese valor y finalmente si queremos pedir algo a la audiencia, un llamado a la acción. En el gancho no empezaría como todo el mundo, hola, buenas tardes, mi nombre es tal, soy millonario, tengo 28 Lamborghinis. No, empezaría diciendo una frase célebre, haciendo una pregunta a la audiencia o poniendo en la misma oración cosas que no tienen coherencia, ¿no? Digamos, pues antónimos de alguna manera, ¿no? O incluso yo a veces utilizo personajes famosos que hacen que los vídeos tengan mucha viralidad. Y claro, depende de lo que quieras hacer con el vídeo. Puedes marcar autoridad o tener viralidad. Ahí depende del inicio lo que vayamos a hacer. Después explicarías el valor y finalmente puedes hacer un cierre normal, muchas gracias por haberme escuchado, chimpún, o simplemente hacer un llamado a la acción. Yo quiero que hagas esto por mí, ya te he dado el valor. Esa sería la estructura. Y en mi caso, y creo que tal vez el de muchas personas que nos ven, soy una persona que usa muchas coletillas y me gustaría que, pues no sé, me recomendaras una técnica para dejar de usarlas. Las muletillas o coletillas, para los que no lo sepan, son estas palabras que carecen de sentido, no aportan más sentido ni nada explicativo a la oración que estamos diciendo. Podrían ser palabras como bueno, pues, pero, sonidos que hacemos de... Lo que sirven es para camuflar esos nervios y sí hay fórmulas para conseguirlo. Te doy así unas cuantas muy sencillas. Irían como consecutivas, ¿no? La primera sería ser consciente de lo que son las muletillas y por lo tanto cuáles tenemos. En mi caso, lo comparto aquí contigo, uso mucho el vale. Cuando explico algo, en vez de buscar un sinónimo, digo mucho vale y se me escucha demasiado y a veces yo digo, ¡ay, una muletilla! Y hay que saber cuáles son tus muletillas y cuáles no lo son. Después, lo que haría una vez reconocidas sería grabarme yo con mi soledad o enviarme un audio. En este grupo nuestro que tenemos de cosas mías, pues mandarme un audio. De ahí escucharlo y darme cuenta de las muletillas y volver a mandar el audio o grabar el vídeo hasta solucionarlas. Después también daría como tercer consejo que no hay ningún tipo de inconveniente en que tú sustituyas esas muletillas por silencio. Ya lo decía Aristóteles hace 2300 años, que eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Al final es necesario quedarse en silencio. Si tú me haces una pregunta, yo no tengo que decir, bueno, pues a ver, Erika. Puedo quedarme en silencio y responderte cuando ya lo haya pensado. Y estos serían como los 3 pasos que yo haría. Ser consciente de nuestras muletillas, después grabarnos un audio, un vídeo para ver si lo hacemos o no. Y finalmente, no tener miedo a quedarnos en silencio o sustituirlo por alguna anécdota o sinónimo.
Y como experta en comunicación, aprovechando que te tengo aquí en el canal y que pues hay mucha gente también que me ve de Latinoamérica, soy colombiana, me gustaría preguntarte cuáles son las principales diferencias que hay en el estilo comunicativo que tenemos los hispanos versus los españoles. Se podría decir que el acento quizás, aunque incluso aquí dentro de España, yo es que no he tenido la suerte de viajar a Latinoamérica, también hay diversos acentos según la comunidad autónoma. Yo sí diría que esto me lo plantean más veces, claro, sobre todo personas de Latinoamérica que ahora viven y residen aquí en España. Nosotros hablamos el mismo idioma, hablamos todos el mismo idioma, por lo tanto nos vamos a entender, no hay ningún tipo de inconveniente, porque algunas veces hay palabras que son distintas, pero en el contexto completo de la conversación se sobreentiende. Respecto al acento, pues es cierto que a lo mejor te bajas a un pueblo de Málaga, aquí en Andalucía, y tiene un acento muy cerrado y tampoco les comprendes. Yo lo que sí quiero remarcar son dos cosas. La primera, si somos latinoamericanos viviendo en España o españoles viviendo en Latinoamérica, tenemos que ser conscientes de la audiencia que tenemos. Por lo tanto, hay que adecuar nuestro mensaje a las personas que nos están escuchando. Eso es importante. Me vienen muchos vendedores diciéndome que a veces dicen palabras a compradores españoles siendo vendedores latinoamericanos y los compradores no les entienden. En cuanto a comunicación, en cuanto a ventas, es necesario un vocabulario básico, entendible para la persona que te está escuchando. Por lo tanto, tendríamos que adecuar nuestro mensaje. Y seguidamente, me da igual si eres de Latinoamérica, de Madrid, de Andalucía o de Luxemburgo, tienes que tener un lenguaje correcto. Está la RAE, que es la Real Academia Española, en la que define las normas ortográficas y comunicativas. Al final es necesario tener esas reglas para que no sea un libre albedrío. Por lo tanto, en Madrid, normalmente, por ejemplo, no acabamos los verbos he cantado, he bailado. No he cantado y he bailado, por lo tanto estaría mal dicho. En resumen, Erika, y por concluir con tu pregunta, es que adecuemos el mensaje bien a la persona que nos está escuchando y que da igual de donde seamos, tenemos que hablar bien nuestro lenguaje, porque es nuestra cultura. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte, este es un tema más controversial, me gustaría preguntarte cómo crees que es la comunicación que manejan los diferentes dirigentes políticos que hay ahora en España. Exquisita. Ese es uno de los problemas, que la comunicación que usan es exquisita. Me consta que los discursos y ensayar frente a una audiencia, esa conferencia, esa oración, esa ponencia, esa oratoria, no la hacen ellos, tienen asesores. Y los asesores, por lo tanto, son muy buenos. Ellos lo que hacen es enseñarles esa comunicación verbal de tal manera que puedan llegar a persuadir, a manipular a la audiencia que les está escuchando. Y por otro lado, también utilizan mucho el tema no verbal. Al final manipulan mucho por esa línea y ese canal, consiguiendo que se les vote o consiguiendo ganar. Pero no verbal desde el punto incluso del presidente que tenemos actualmente. En comunicación todo lo no verbal es hasta el maquillaje que yo pueda llevar. Hay que tener cuidado, depende de lo que yo quiera decir o no decir, mi ropa. Por lo tanto, si te paras a pensar, el presidente del gobierno tendrá sus cosas buenas y malas, pero es un hombre altamente atractivo, con una voz grave, sonora, alto, más o menos corpulento. Es un hombre atractivo, por lo tanto, partiendo de esa base, está muy bien seleccionado y muy bien entrenado. Me gustaría preguntarte qué opinas sobre Obama, sobre la forma de comunicar que tiene Obama. Obama creo que es el presidente más querido que ha tenido Estados Unidos durante todos sus años, o eso tengo yo entendido. Y es una persona que estuvo muy bien elegida. Al final su raza, su color de piel vino muy bien para la época en la que fue concedido su puesto de presidente de Estados Unidos. Respecto a su oratoria, es impecable. Pese a ser el presidente más querido de Estados Unidos y el que más quiere el mundo entero, que creemos que nunca ha hecho mal, es el presidente que más asesinatos ha causado, digámoslo así, desde que tuvo la presidencia. De tal manera que, claro, le pilló todo el tema de la yihad, del islam, y consiguió que matara a mucha gente para solucionarlo. Por lo tanto, nadie lo sabe, ya que su comunicación no verbal y su cariño, su asertividad a la hora de hablar es impecable. Es irónico que haya ganado un premio Nobel de Paz. Es un poco... lanzó tantas bombas. No sé cómo resuelto esta situación cada uno, hubiese sido muy compleja, pero
sí es verdad que hubo muchos asesinatos cuando él estaba mandando. Y bueno, me encantaría preguntarte ya para finalizar y concluir, me gustaría preguntarte sobre tus referentes. ¿Cuáles han sido tus referentes a lo largo de todo tu proceso en el área de la comunicación? Diréis, siempre lo digo, que puede parecer un poco cursi, pero yo soy bastante cursi. Diréis, siempre lo digo, que mis referentes son las personas que me han acompañado en el camino. Cuando yo descubrí que la comunicación era mi propósito, mi fin de vida, conseguir ayudar a las personas a mejorar su comunicación, para vender, para triunfar con sus negocios, para tener unas relaciones más bonitas, me di cuenta que al haber llegado a esa conclusión de que ese era mi fin, mi propósito, me había ayudado muchísima gente detrás. Y esas personas lo saben, que son parte de mi familia y gente que no son de tu sangre, pero que acaban siendo tu familia, que al final conseguir brillar en un escenario no es cuestión del trabajo que yo haga, sino de todas las personas que están detrás haciendo que brille poquito a poquito cada día. Entonces esos serían mis referentes, la parte de mi familia que me apoya y los amigos que están detrás también apoyándome. Pero yo sé que tú te referías también a una parte educativa, pero no podía dejar de decirlo, esas personas que nos ayudan a brillar cuando pensamos que no tenemos luz. Tendría que decir, por supuesto, personas como Mónica Galán Bravo, que confió en mí y ella vio algo que yo ni sabía ver en ese momento. Rubén Turienzo, que es un gran maestro igual, y por supuesto gente como Fermín Miralles, un hombre que no me acuerdo su nombre, pero sé que se llama Ciencias del Comportamiento, que está en redes sociales y ayuda a la comunicación no verbal, y por supuesto personas de desarrollo personal como Sergio Cánovas o Javier Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo lo que nos has contado el día de hoy. Debo decir que estuve en una sesión de comunicación contigo y tienes mucha rapidez mental, comunicas muy bien, eres bastante simpática, así que pues nada, la verdad es que sé que estás por muy buen camino y vienen muchos éxitos para ti. Gracias a ti, Erika, y espero que te vaya maravillosamente. Muchísimas gracias.